Hoy te embarcarás en un recorrido fascinante por la historia completa de la Biblia. En este viaje comprenderás profundamente tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde la creación de Adán en el jardín del Edén hasta los últimos días de los discípulos de Jesús. Esta experiencia no será simplemente informativa, sino transformadora. Al finalizar este video, estoy convencido de que ya no verás la palabra de Dios con los mismos ojos. Sentirás un amor aún más profundo por las Escrituras y tu fe será fortalecida. Pero esto solo será posible si decides abrir tu corazón y permitir que la palabra penetre en lo más íntimo de tu ser. Si alguna vez has tenido dificultades para entender el mensaje bíblico, este video será de gran ayuda. Aquí te será revelado con claridad el hilo conductor de las Escrituras y descubrirás cómo cada parte encaja perfectamente en el gran plan divino. Estoy seguro de que al absorber todo lo que se compartirá, tu espíritu será edificado y recibirás nueva luz a través de las enseñanzas bíblicas. Todo el contenido que se presenta está basado en el libro Panorama de la Historia Cristiana, una obra escrita por el pastor Hernández Díaz López, que ha bendecido a miles con su perspectiva clara y profunda sobre la historia de la fe cristiana. Prepárate para ser inspirado, instruido y transformado. Todo comenzó en la eternidad, mucho antes del tiempo y del espacio tal como los conocemos. Antes del inicio de todo, solo existía Dios. Él no tuvo principio ni origen, porque es eterno. Nunca fue creado, pues Él mismo es el creador de absolutamente todo lo que existe. Dios no comenzó a ser, porque siempre ha sido, es el Padre de la eternidad, y la eternidad misma es una cualidad que solo Él posee. En el principio de todas las cosas Dios habló, y por su palabra creó los cielos y la tierra. En el sexto día de la creación, formó al ser humano, varón y hembra, a su imagen y semejanza. Al hombre lo llamó Adán, y de él creó a la mujer Eva. Ambos fueron formados sin pecado, puros y llenos de inocencia, y vivían en íntima comunión con Dios. Habitaban en el jardín del Edén, un paraíso de belleza indescriptible, donde servían como administradores de toda la creación divina. Sin embargo, aquella armonía fue rota. Ambos desobedecieron a Dios y al caer en pecado, arrastraron consigo a toda la humanidad hacia un estado de corrupción y muerte espiritual. Porque en Adán todos estábamos representados y en su caída todos fuimos alcanzados por el pecado. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Pero la envidia se apoderó del corazón de Caín y en un acto de violencia asesinó a su propio hermano, convirtiéndose así en el primer asesino y fratricida de la historia humana. Más adelante, la pareja tuvo un tercer hijo, Set, y fue de su linaje que comenzó a levantarse una generación que buscó al Señor. No pasó mucho tiempo antes de que la humanidad en su mayoría se alejara completamente de Dios. La maldad y la violencia se multiplicaron sobre la tierra. Entonces Dios, en su justicia, decidió destruir a la raza humana mediante un gran diluvio. Pero hubo un hombre justo, Noé. Por causa de su fidelidad, Dios le ordenó construir un arca para salvar a su familia, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de estos. A través de ellos Dios preservó la vida humana y dio inicio a una nueva etapa para la humanidad. Cada uno de los hijos de Noé se convirtió en el antepasado de distintas naciones. Sem fue el padre de los pueblos semitas. Cam dio origen a las naciones africanas y orientales, y Jafet se convirtió en el tronco de las naciones europeas. Más adelante, Dios eligió un hombre para dar comienzo a un pueblo especial,
por medio del cual enviaría al Salvador prometido. Llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos, y él, obedeciendo la voz divina, dejó su tierra, su casa y su parentela para convertirse en un peregrino de la fe. Donde quiera que iba, Abraham levantaba altares al Señor. Lo acompañó su sobrino Lot, quien terminaría siendo el antecesor de dos pueblos, los moabitas y los amonitas. Cuando Abraham partió de Harán tenía 75 años. Dios le prometió que tendría un hijo y que de su descendencia surgiría una nación grande y poderosa. Además, por medio de él serían bendecidas todas las familias del mundo. Después de 11 años de espera sin ver cumplida la promesa, su esposa Sarai, debilitada en la fe, ofreció a su sierva Agar para que tuviera un hijo con Abraham. Así nació Ismael, quien llegó a ser el padre de una gran nación, el pueblo árabe, que con el tiempo se convertiría en enemigo del pueblo de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció de nuevo y le pidió que saliera de su tienda para contemplar las estrellas del cielo. Le dijo que así de numerosa sería su descendencia, como las estrellas en el firmamento y como los granos de arena en el mar. También le reveló que su posteridad sería esclavizada durante 430 años. En ese momento, Dios cambió su nombre de Abram, que significa gran padre, a Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Isaac, el hijo prometido, nació cuando Abraham tenía 100 años y Sarai, ahora llamada Sara. Isaac se casó con Rebeca, quien también era estéril. Después de 20 años de oración y espera, Dios sanó su vientre, y ella dio a luz a dos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el antepasado de los edomitas, mientras que Jacob, tras una profunda transformación espiritual, recibió el nombre de Israel, y de él nació el pueblo que lleva su nombre, los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija, formando las bases de las 12 tribus de Israel. Su penúltimo hijo, José, fue clave para el plan divino. Por medio de José, toda la familia de Jacob se trasladó a Egipto, donde fueron acogidos y se establecieron en la región fértil de Gosén. Allí, las 70 personas que llegaron se multiplicaron en gran manera. Después de 4 siglos, los descendientes de Jacob se convirtieron en un pueblo numeroso. Cuando Dios levantó a Moisés como libertador, unos 600 hombres, sin contar mujeres y niños, salieron de Egipto. En total, más de 2 millones de personas emprendieron el viaje hacia la tierra prometida. Ese trayecto, que debió tomar unos pocos meses, se convirtió en una travesía de 40 años debido a la incredulidad del pueblo. Cuando los 12 espías fueron enviados a explorar Canaán, 10 regresaron con un reporte negativo y sembraron miedo y rebelión en el corazón del pueblo. A pesar del poder de Dios, se sintieron como insectos ante los gigantes que habitaban la tierra. Por ello, el Señor los juzgó y decretó que toda aquella generación moriría en el desierto, excepto 2 hombres que confiaron plenamente en él, Josué y Caleb, los únicos que finalmente entrarían en la tierra prometida. El pueblo de Israel deambuló por el desierto durante 40 años, un año por cada día que los espías exploraron la tierra prometida. Aquel vasto desierto se convirtió en el mayor camposanto de la historia, donde murió toda la generación que había salido de Egipto, salvo 2 hombres, Josué y Caleb, quienes se atrevieron a confiar plenamente en el poder de Dios. Tras 4 décadas de prueba, comenzó un nuevo capítulo, 6 años de conquistas bajo el liderazgo valiente de Josué. Él, quien fuera asistente cercano de Moisés, recibió el encargo divino de guiar a la nación hacia la tierra prometida. Josué, capacitado sobrenaturalmente por Dios, introdujo al pueblo en Canaán. No obstante,
Aún quedaban numerosas regiones por conquistar y muchas batallas por librar. Una vez Josué falleció, se inició una etapa prolongada de aproximadamente 330 años, conocida como el período de los jueces. Durante este tiempo, la nación vivió bajo una forma de gobierno teocrática, en la cual Dios mismo levantaba líderes para guiar a su pueblo. Fue una era marcada por la inestabilidad espiritual, con ciclos constantes de fidelidad, pecado, juicio, clamor y redención. En esos días, el pueblo actuaba conforme a su propio criterio, haciendo lo que le parecía correcto a sus propios ojos, debido a la dureza de corazón y la falta de reverencia hacia Dios. Por esta razón, Israel fue constantemente subyugado y oprimido por naciones enemigas. Sin embargo, en su misericordia, Dios levantó libertadores de gran carácter y valentía como Gedeón, Jefté, Sansón y el profeta Samuel. Después de este largo período comenzó una nueva era, la monarquía. Influenciados por las naciones vecinas, los israelitas exigieron tener un rey humano que los gobernara, rechazando así el gobierno directo de Dios sobre ellos. Samuel, el último de los jueces, fue el encargado de ungir al primer rey de Israel, Saúl. Saúl reinó durante 40 años. Inició su mandato con humildad y obediencia, pero con el tiempo su corazón se desvió. Fue dominado por el orgullo, la crueldad, la desobediencia y finalmente por la apostasía. Al ser desechado por Dios, fue sucedido por David, quien también reinó durante 40 años. David trasladó la capital de Hebrón a Jerusalén y consolidó el reino. Fue un monarca poderoso y respetado, que acumuló riquezas, extendió las fronteras de Israel y fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de sus graves pecados como el adulterio y el asesinato, se arrepintió sinceramente y fue restaurado por Dios. De su linaje vendría el Mesías prometido. A la muerte de David, su hijo Salomón subió al trono y gobernó también por 40 años. Al inicio, pidió a Dios sabiduría en lugar de poder o riquezas, y Dios le concedió ambas cosas. Bajo su reinado, Israel alcanzó su mayor esplendor. Salomón construyó el majestuoso templo de Jerusalén y gobernó en un tiempo de paz y prosperidad. Sin embargo, sus muchos matrimonios con mujeres extranjeras desviaron su corazón y terminó cayendo en la idolatría. Solo al final de su vida se volvió nuevamente al Señor, arrepentido. Estos 3 reinados, Saúl, David y Salomón, abarcaron un total de 120 años de Reino Unido. Pero cada uno cayó en un pecado distinto. Saúl en la brujería y desobediencia, David en el adulterio y Salomón en la idolatría. Dios permitió esta forma de gobierno para responder al clamor del pueblo, aunque ello trajo consigo consecuencias dolorosas. Tras la muerte de Salomón, el reino se fragmentó debido a la necedad de su hijo Roboam. Este se negó a atender las súplicas del pueblo, que pedía alivio frente a los altos impuestos y el estilo de vida opulento que había caracterizado al reinado de su padre. Lejos de ceder, Roboam endureció su postura, provocando una ruptura irreversible. 10 de las 12 tribus de Israel se rebelaron y eligieron a un nuevo líder, Jeroboam I, estableciendo así el reino del norte, cuya capital fue Samaria. El reino del norte tuvo una duración de 209 años y fue gobernado por 19 reyes, pertenecientes a 8 diferentes dinastías. Lamentablemente, ninguno de ellos fue recto delante de Dios. Jeroboam I tomó una decisión trágica. Por temor a que el pueblo regresara a Jerusalén para adorar en el templo y se volviera a los reyes de Judá, estableció un sistema religioso falso. Mandó construir templos alternativos en Betel, Gilgal y Berseba, donde colocó becerros de oro y enseñó al pueblo a adorarlos
como si fueran el mismo Dios que los había sacado de Egipto. Así comenzó un largo y trágico ciclo de idolatría institucionalizada. Todos los reyes que siguieron en el reino del norte caminaron por esa misma senda de maldad. Ninguno fue fiel al Señor. Fue un tiempo de profunda corrupción, no solo entre los gobernantes, sino también entre los sacerdotes y profetas, muchos de los cuales fueron sobornados y comprometieron la verdad por conveniencia. Aún así, Dios no guardó silencio. En su gracia, levantó profetas valientes para confrontar el pecado, denunciar la idolatría y llamar al pueblo al arrepentimiento, pero la mayoría no escuchó. En aquel tiempo turbulento, Dios no permaneció en silencio. Levantó profetas valientes y fieles a su llamado, entre ellos Amós, Oseas y Miqueas. Estos hombres de Dios alzaron su voz como trompetas de advertencia, enfrentando sin temor los desvíos espirituales y morales de la nación. Desde los palacios reales hasta las viviendas más humildes, desde los altares paganos hasta los mercados y calles, denunciaron la decadencia ética que se había apoderado del pueblo. Estos profetas se levantaron como centinelas en medio de una sociedad pervertida, condenando con firmeza la corrupción política, la injusticia social y la religión prostituida que se había infiltrado entre el pueblo elegido. Su mensaje fue claro y directo. Dios estaba en contra de la élite gobernante que usaba su poder para oprimir, enriquecerse y pervertir la adoración verdadera. Su voz profética expuso el pecado tanto en el trono como en el altar, llamando al pueblo al arrepentimiento. Sin embargo, sus palabras fueron ignoradas, desoídas y muchas veces despreciadas. Durante el reinado del impío Acab, influenciado por su esposa Jezabel, una mujer idólatra y manipuladora, se introdujo y propagó en Israel el culto a Baal, el dios cananeo asociado con la fertilidad, la lluvia y la prosperidad material. En medio de esta apostasía, Dios suscitó a Elías, un profeta encendido de celo, para confrontar esa idolatría destructiva y desenmascarar la falsedad de Baal. Su ministerio fue marcado por milagros, valentía y una firme defensa de la verdad. Después de Elías, Dios llamó a Eliseo para continuar la obra profética. Eliseo heredó un ministerio asombroso, realizando señales poderosas y sirviendo como voz divina ante reyes y pueblos. No obstante, a pesar de las advertencias reiteradas, Israel se negó obstinadamente a escuchar la voz de Dios. Ante su rebeldía persistente, el Señor decidió hablarles en otro idioma, el del juicio. Así, permitió que Asiria, un imperio guerrero, despiadado y expansionista, se convirtiera en el instrumento de su ira. Asiria era conocida por sus tácticas brutales. Cuando conquistaban una ciudad, mutilaban cuerpos, apilaban cabezas en las entradas y sembraban el terror como una táctica psicológica de dominación. Finalmente, Israel, el reino del norte, cayó bajo el poder de Asiria. El rey Sargón II llevó al pueblo al exilio y repobló la tierra con pueblos extranjeros. Esta mezcla de etnias y culturas provocó la formación de un pueblo híbrido, los samaritanos, quienes más adelante se convertirían en rivales y adversarios acérrimos del reino del sur, Judá. El reino de Judá, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, perduró por 345 años y fue gobernado por 20 reyes. A diferencia del norte, esta región conservó una única dinastía, la casa de David, cumpliendo así la promesa de que el Mesías surgiría de su linaje.
Varios de sus reyes caminaron en fidelidad al Señor como Asa, Josafat, Ezequías, Joás, Jotam y el piadoso Josías. Siempre que un líder justo ascendía al trono, el pueblo experimentaba un resurgimiento espiritual y una renovación moral, social y económica. Dios, en su fidelidad, continuó enviando profetas al reino de Judá. Hombres como Isaías, Joel, Miqueas, Sofonías y Jeremías fueron instrumentos de exhortación, consuelo y advertencia. Pero con el paso del tiempo, Judá también cayó en corrupción, idolatría y rebelión. Las advertencias divinas fueron ignoradas una y otra vez, hasta que Dios, en un acto de disciplina, permitió la invasión del imperio babilónico. Bajo el mando de Nabucodonosor, los ejércitos caldeos sitiaron Jerusalén, destruyeron el majestuoso templo de Salomón y llevaron al pueblo al exilio. La ciudad santa fue reducida a escombros, sumida en la vergüenza y el lamento. Así comenzó el cautiverio babilónico, que duró 70 años, exactamente como lo había profetizado Jeremías. Durante ese exilio Dios no abandonó a su pueblo. Aún en tierras extranjeras, levantó profetas como Jeremías, quien continuó su labor en Jerusalén antes del exilio, Ezequiel en medio de los deportados y Daniel dentro de la corte babilónica. A través de ellos, Dios siguió guiando, enseñando y purificando a su pueblo. En el exilio, Israel fue despojado de la idolatría que tanto lo había esclavizado. Sin templo y sin sacrificios, surgieron las sinagogas como centros de enseñanza y oración, y se sembraron las semillas de una fe renovada y más centrada en la palabra de Dios. Al final del tiempo señalado por el Señor, se abrió un nuevo capítulo en la historia del pueblo elegido, el retorno a su tierra y la restauración del remanente fiel. Después de décadas de exilio, el pueblo de Judá finalmente regresó a su tierra natal. En ese momento, el poderoso imperio babilónico había sido vencido por una nueva superpotencia, el imperio medo-persa. Ciro el Grande, cuya venida había sido profetizada por Dios más de 2 siglos antes de su nacimiento, fue el instrumento que el Señor utilizó para permitir el regreso del pueblo judío a Canaán. En un acto sorprendente de favor divino, Ciro emitió un edicto que no solo liberaba a los exiliados, sino que también les autorizaba a reconstruir el templo en Jerusalén. El retorno se realizó en 3 grandes oleadas. La primera fue guiada por Zorobabel, quien se encargó de reiniciar la reconstrucción del templo. La segunda liderada por Esdras, un escriba y sacerdote comprometido con la restauración del conocimiento y la observancia de la ley de Dios. Y la tercera bajo Nehemías, un líder ejemplar que impulsó la restauración de los muros de la ciudad y lideró una profunda reforma tanto política como espiritual entre los habitantes. Sin embargo, el regreso a la tierra prometida no fue sin oposición. Apenas comenzaron a reconstruir el templo, surgieron conflictos. Los samaritanos, descendientes del mestizaje promovido por los asirios siglos antes, se ofrecieron a colaborar en la obra, pero sus intenciones eran engañosas. Al verse rechazados, pasaron de la diplomacia al sabotaje, recurriendo a amenazas e incluso escribiendo cartas de denuncia al rey Artajerjes, acusando falsamente a los judíos de conspiración contra el trono persa. Esta campaña de hostigamiento surtió efecto. Las obras del templo se detuvieron por aproximadamente 20 años. Durante ese tiempo el pueblo perdió el fervor espiritual y se enfocó en su propio bienestar. Empezaron a invertir en sus casas, embelleciendo sus moradas mientras la casa de Dios seguía en ruinas.
El pueblo había sido liberado del exilio físico, pero aún necesitaba liberarse del exilio espiritual. Fue entonces cuando Dios levantó a los profetas Hageo y Zacarías. Sus mensajes impactaron profundamente, llamando al arrepentimiento, a poner a Dios en primer lugar y a retomar con entusiasmo la obra interrumpida. El pueblo respondió positivamente. Se arrepintió, volvió a edificar el templo y experimentó un nuevo avivamiento. Hubo una renovación espiritual, un restablecimiento del orden familiar y una restauración del sacerdocio en santidad. Pasaron aproximadamente 100 años y surgió una nueva generación. Aunque externamente parecían devotos, seguían asistiendo al templo y ofreciendo sacrificios. Su corazón ya no estaba alineado con Dios. Llevaban al altar animales defectuosos, ciegos, enfermos, cojos, un reflejo del desprecio con el que trataban las cosas sagradas. El altar del Señor era considerado una carga, algo sin valor. Los sacerdotes, lejos de corregir esta actitud, también se habían corrompido y ya no instruían al pueblo en los caminos del Señor. La decadencia espiritual afectó profundamente la vida familiar. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse, el divorcio se volvió común y la infidelidad a Dios se reflejaba en todos los niveles de la sociedad. El pueblo dejó de creer que Dios realmente los juzgaría. Aunque mantenían sus prácticas religiosas, su fidelidad era solo aparente. También se descuidaron en la entrega de los diezmos, demostrando que su compromiso era superficial. En ese contexto, Dios levantó al profeta Malaquías. Su mensaje fue firme y claro, una última oportunidad para el arrepentimiento. Con él se cerró el Antiguo Testamento, dejando a Israel bajo una pausa profética que duraría 4 siglos. Durante esos 400 años de silencio, conocidos como el período intertestamentario o interbíblico, no hubo profetas reconocidos por Dios. No obstante, fue una etapa rica en acontecimientos históricos y literarios. Se escribieron diversos textos religiosos y narrativos que no fueron incluidos en el canon bíblico, conocidos como libros apócrifos. También en este tiempo se produjo una obra fundamental, la traducción del Antiguo Testamento al griego, conocida como la Septuaginta, que preparó el camino para la expansión del mensaje divino entre los pueblos gentiles. En el plano geopolítico, el imperio medo-persa fue desplazado por el ascenso meteórico del imperio griego bajo el liderazgo de Alejandro Magno. Este joven conquistador, a los 33 años, había subyugado casi todo el mundo conocido de su época. Al morir prematuramente, su imperio fue dividido entre sus 4 generales. 2 de ellos fueron especialmente influyentes sobre Israel, los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria, quienes se alternaron el dominio del territorio. Bajo el régimen de los Seleucidas, uno de sus reyes, Antíoco Epífanes, llevó a cabo una ofensa terrible contra la fe judía. Profanó el templo de Jerusalén, ofreciendo un cerdo en el altar, un acto profundamente blasfemo para el pueblo. Este hecho indignante provocó una rebelión conocida como la Guerra de los Macabeos, liderada por Judas Macabeo, quien con valentía y sacrificio logró la victoria, aunque a un altísimo costo. Finalmente, en el año 63 A.C., el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén, marcando el inicio del dominio romano sobre Israel. Este nuevo poder político traería consigo el contexto histórico y cultural en el que, 400 años después del último profeta, la voz de Dios volvería a resonar, no a través de otro profeta, sino mediante la llegada del Verbo hecho carne, Jesucristo. Durante ese tiempo histórico,
El trono de Judea estuvo en manos de Herodes el Grande, un hombre hábil en la administración y ambicioso en sus proyectos de infraestructura. Bajo su mandato, Jerusalén vivió una transformación arquitectónica notable. Amplió y embelleció el templo, convirtiéndolo en una de las construcciones más imponentes de su tiempo. Edificó el puerto de Cesarea Marítima, facilitando el comercio con otras naciones y, sin saberlo, preparando las rutas por donde más tarde circularían los apóstoles con el mensaje del Evangelio. También mandó construir fortalezas imponentes como Masada y una serie de palacios que reflejaban su deseo de gloria y dominio. A pesar de sus logros externos, Herodes era un hombre profundamente perturbado, dominado por la inseguridad y la paranoia. El temor constante a perder su corona lo llevó a cometer actos de brutalidad extrema. Contrajo matrimonio 10 veces y tuvo numerosos hijos, pero su desconfianza era tan enfermiza que incluso su propia familia se convirtió en blanco de su violencia. Cuando se casó con Mariamne, una mujer de noble linaje, mandó asesinar a todos los miembros de su familia por temor a que le disputaran el trono. A sugerencia de su suegra, nombró como sumo sacerdote de Jerusalén a su joven sobrino Arquelao, de tan solo 17 años. Sin embargo, al notar que el muchacho ganaba el favor del pueblo, Herodes también ordenó su ejecución. La suegra, al comprender el peligro, huyó hacia Egipto, pero Herodes no descansó hasta enviar emisarios para darle caza y mandarla a matar. Sus atrocidades no pasaron desapercibidas en Roma. El emperador César Augusto lo mandó llamar para rendir cuentas. Antes de partir, sin embargo, Herodes ordenó asesinar a Mariamne, temiendo que pudiera conspirar en su ausencia. Años más tarde, envió a 2 de sus hijos a estudiar a Roma. Su hermana Salomé, con intriga y malicia, lo convenció de que los jóvenes regresarían más preparados para reclamar su trono. Herodes, enceguecido por el miedo, mandó ejecutar también a esos 2 hijos. Poco antes de morir, temiendo que nadie llorara su partida, obligó a su hermana Salomé a prometerle que haría ejecutar a un noble de cada familia de Jerusalén, con el fin de asegurar el llanto en su funeral. Ese fue el hombre que, al enterarse por los sabios de Oriente que había nacido un niño que sería rey en Judea, entró en pánico y desató una masacre, la matanza de los inocentes. Herodes el Grande murió alrededor del año 4 a.C. Tras su muerte, su territorio fue dividido entre varios de sus hijos. Uno de ellos, Arquelao, heredó el gobierno de Judea, Samaria y Edom. Sin embargo, su mandato fue caótico y opresivo, al punto de que los mismos judíos suplicaron a Roma que lo destituyera. El imperio, harto de los disturbios constantes, optó por intervenir directamente y colocar un gobernador romano conocido como procurador al frente del territorio. Así fue como comenzó el dominio directo de Roma sobre Judea. En el tiempo de Jesús, ese cargo lo ocupaba Poncio Pilato. Esta situación política, en la que el pueblo escogido por Dios se hallaba sometido tanto al corrupto linaje herodiano como al yugo extranjero del Imperio Romano, alimentó en la nación un anhelo profundo y desesperado por la venida del Mesías. La esperanza mesiánica tomó una connotación no solo espiritual, sino también política, un clamor por libertad, justicia y redención. Fue en ese preciso contexto, en la plenitud de los tiempos, cuando se cumplieron las antiguas profecías. El Salvador prometido nació en Belén de Judea. El Verbo eterno, que estaba con Dios y era Dios, se hizo carne y vino a habitar entre los hombres. El Rey de Gloria se despojó de su majestad para asumir nuestra humanidad. Caminó sobre el polvo de nuestra tierra, vistió la túnica de la humildad, calzó nuestras sandalias, compartió nuestro pan y bebió nuestra agua. Sintió en su carne nuestras dolencias, lloró nuestras lágrimas, y se entregó por completo por amor a nosotros.
En la cruz cargó sobre sí el peso de nuestros pecados y en su resurrección gloriosa nos abrió el camino a la redención y la vida eterna. Aquel niño anunciado por los profetas no vino solo a ocupar un trono terrenal, sino a establecer un reino eterno, no basado en la fuerza de las armas, sino en el poder transformador del amor, la verdad y la gracia de Dios. Tanto la cultura helenística como la influencia del Imperio Romano jugaron un papel clave en el escenario donde habría de manifestarse el Mesías. Estas corrientes culturales, junto con la herencia espiritual del pueblo judío, crearon el contexto perfecto para la venida de Cristo al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina se encontraba bajo el dominio de Roma, y el temor del rey Herodes el Grande ante la posibilidad del nacimiento de un nuevo rey de los judíos desató una cruel persecución. Ante esta amenaza, José y María huyeron con el pequeño Jesús hacia Egipto, buscando refugio hasta que muriera aquel monarca tirano. Al conocer la noticia de su muerte, regresaron obedientemente a Israel y se establecieron en Nazaret, un pueblo en la región de Galilea, donde habían vivido anteriormente. En ese entorno humilde, Jesús creció como hijo del carpintero, desarrollándose en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres. A los 30 años, el Hijo de Dios dio inicio a su ministerio público. Su presentación ante el pueblo comenzó con un acto de profunda identificación con los pecadores. Fue bautizado por Juan el Bautista en las aguas del río Jordán. Mientras oraba, los cielos se abrieron y se escuchó la voz del Padre: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, llenándolo de poder para cumplir su misión redentora. Inmediatamente después, el Espíritu condujo a Jesús al desierto, donde permaneció 40 días y 40 noches en ayuno, siendo tentado por el diablo. En 3 ocasiones, el enemigo intentó hacerle caer, pero Jesús resistió cada ataque con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Donde el primer Adán fue vencido en un jardín, el segundo Adán triunfó en el desierto. Desde el desierto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, se dirigió hacia Galilea, llegando nuevamente a Nazaret, el lugar donde transcurrió la mayor parte de su vida terrenal. Allí, en la sinagoga, tomó el rollo del profeta Isaías y leyó en voz alta: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas, sanar a los quebrantados, proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos». Jesús llamó a 12 hombres, a quienes designó como apóstoles. A ellos dedicó tiempo, enseñanzas y ejemplo, formándolos como discípulos. Recorrió toda Galilea, Judea, Samaria y Perea, predicando con autoridad tanto en sinagogas como en el templo, en plazas, aldeas, campos, playas y hogares. Habló a multitudes y también a pequeños grupos. Su mensaje era claro: el reino de Dios se había acercado. Por donde pasaba hacía el bien. Sanó a los enfermos, dio de comer a los hambrientos, devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos y levantar a los paralíticos. Restauró el oído de los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los endemoniados y hasta resucitó a los muertos. Fue, sin duda, la más plena y perfecta revelación de Dios a la humanidad. Su nombre fue llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él es Dios hecho carne, que habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad. Jesús vino con una misión clara y determinada: rescatar a los que el Padre le había dado. Nació con el propósito de morir y murió para que nosotros pudiéramos tener vida.
El apóstol Pablo lo expresó con claridad. Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Su muerte no fue un accidente, ni su resurrección un giro inesperado. Todo fue parte del plan eterno de redención. A lo largo de su vida, Satanás intentó desviar a Jesús del camino de la cruz, pero el Salvador avanzó decidido hacia ella como un rey que marcha con dignidad hacia la corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente antigua y venció a los poderes del mal, exhibiéndolos públicamente en derrota. Allí consumó la obra de la redención, pagando el precio por nuestros pecados y abriendo el camino de regreso al Padre. La muerte no pudo retenerlo. Al tercer día, Jesús resucitó gloriosamente, y esa victoria se convirtió en la base de nuestra justificación. Pero antes de ascender al cielo, dio instrucciones claras a sus discípulos. Debían permanecer en Jerusalén, aguardando el cumplimiento de la promesa del Padre. Serían investidos con poder de lo alto, para continuar la misión de anunciar el Evangelio a todas las naciones. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús declara que sus seguidores recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos. Además de prometer esta investidura espiritual, también entrega una estrategia clara de expansión misionera. Serían testigos de su obra en Jerusalén, luego en toda Judea, pasando por Samaria y alcanzando hasta los confines de la tierra. Después del evento glorioso de Pentecostés, la iglesia en Jerusalén experimentó un crecimiento explosivo. Una multitud de personas se unía cada día a la comunidad de creyentes, cautivadas por la predicación apostólica y por los milagros que acompañaban su mensaje. Lucas registra este vertiginoso desarrollo en los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos. Sin embargo, la expansión aún estaba limitada geográficamente a Judea. Entonces, en su soberanía, Dios permitió una fuerte persecución contra la iglesia en Jerusalén, lo que provocó que muchos creyentes se dispersaran por otras regiones, llevando el mensaje del Evangelio a donde quiera que iban. Fue así como Felipe, uno de los 7 diáconos, llegó a Samaria, derribando antiguas barreras de enemistad entre judíos y samaritanos. Allí proclamó el Evangelio con gran poder, y el pueblo se regocijaba al escuchar su predicación y presenciar las señales milagrosas que Dios realizaba a través de él. Felipe era un predicador que hablaba a los oídos y a los ojos, comunicando tanto por palabra como por obras. Luego, mediante la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El mensaje del reino no se detuvo allí. La frontera espiritual de Israel fue cruzada definitivamente con la conversión de Saulo de Tarso, un feroz perseguidor de los cristianos, quien se encontró con Jesús en el camino a Damasco. A partir de este evento, Saulo, más tarde conocido como el apóstol Pablo, se convirtió en uno de los principales promotores del Evangelio entre los gentiles. Poco después, la iglesia en Antioquía de Siria, compuesta en su mayoría por creyentes no judíos, se transformó en el centro de las misiones cristianas interculturales. Desde allí, Bernabé y Pablo fueron enviados para iniciar el primer viaje misionero, que los llevó a las regiones de Galacia, pasando por ciudades como Perge, Derbe, Iconio y Listra, donde fundaron nuevas comunidades cristianas y designaron ancianos para pastorearlas. Durante su segundo viaje, Pablo y Silas se dirigieron hacia Macedonia y Acaya, estableciendo iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía, Pablo escribió la epístola a los Gálatas, así como las 2 cartas a los tesalonicenses, dirigidas
a estas jóvenes congregaciones que enfrentaban persecución y desafíos internos. En su tercer viaje misionero, Pablo centró su actividad en la provincia de Asia Menor, especialmente en la ciudad de Éfeso, donde permaneció por un periodo de 3 años. Desde esa metrópolis, escribió también las 2 epístolas a los Corintios. Éfeso, con más de 300 habitantes, era una ciudad de gran relevancia cultural y espiritual, famosa por su templo dedicado a la diosa Artemisa, Diana de los Efesios, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. En aquellos años de ministerio en Asia Menor, se establecieron iglesias en numerosas ciudades de la región: Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Herápolis, demostrando el alcance de la labor apostólica. Durante este periodo, una severa hambruna afectó al mundo conocido bajo el mandato del emperador Claudio. Como consecuencia, los judíos fueron expulsados de Roma, un hecho mencionado en Hechos 18:2. Conmovido por la necesidad, Pablo organizó una gran colecta entre las iglesias gentiles con el propósito de socorrer a los creyentes pobres de Judea. Mientras se preparaba para su regreso a Jerusalén, Pablo se reunió con los ancianos de la iglesia en Éfeso y les compartió con lágrimas que, ciudad tras ciudad, el Espíritu Santo le revelaba que lo esperaban prisiones y sufrimientos. A pesar de ello, él no valoraba su vida más que el cumplimiento fiel del ministerio que le fue confiado: anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcarse rumbo a Jerusalén, Pablo escribió su epístola más profunda y doctrinal, la Carta a los Romanos, en la cual expresa su deseo de visitar la capital del imperio y desde allí ser enviado hasta España, para continuar expandiendo la buena noticia. Aún llevando una generosa ofrenda para los necesitados, Pablo fue arrestado al llegar a Jerusalén. Luego fue trasladado a Cesarea, donde permaneció bajo custodia por 2 años, siendo acusado repetidamente por los líderes judíos ante los gobernadores Félix y Festo. Al percibir que Festo estaba inclinado a entregarlo al Sanedrín, cuyos miembros conspiraban para matarlo, Pablo apeló a su derecho como ciudadano romano y solicitó ser juzgado en Roma, iniciando así su viaje final como prisionero del Evangelio. Durante su travesía hacia la capital del imperio, Pablo enfrentó una terrible tormenta en alta mar que terminó en un devastador naufragio. El barco fue completamente destruido, pero Dios había prometido a Pablo que nadie perecería. Y así fue. Todos los pasajeros y tripulantes sobrevivieron, milagrosamente preservados. Arribaron a la isla de Malta, donde ocurrió un evento impactante. Una serpiente venenosa mordió la mano de Pablo mientras alimentaba el fuego, pero el veneno no tuvo ningún efecto sobre él y todos quedaron asombrados. Más allá de este milagro, Dios usó a su siervo para sanar a todos los enfermos de la isla, y como muestra de gratitud, los isleños proveyeron generosamente a Pablo y su equipo con todo lo necesario para continuar su viaje a Roma. Ya en la capital imperial, Pablo fue puesto bajo arresto domiciliario durante 2 años, residiendo en una casa alquilada. Desde allí, compartió el Evangelio con la guardia pretoriana, fortaleció a los creyentes y escribió cartas fundamentales que han perdurado hasta hoy: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Al finalizar ese periodo, Pablo fue liberado, y durante esa etapa de relativa libertad, escribió la primera epístola a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, en el año 64 d.C., la persecución contra los cristianos dejó de ser meramente religiosa y se tornó política. Pablo fue arrestado nuevamente, esta vez encerrado en una celda lúgubre y subterránea, una mazmorra fría, húmeda e insalubre.
El 17 de julio del año 64, un desastre envolvió la ciudad de Roma. Un incendio de enormes proporciones consumió la metrópoli durante 7 noches y 6 días. Se dice que el emperador Nerón, vestido como actor, observó el fuego desde lo alto de la torre de Mecenas, mientras las llamas devoraban las viviendas y templos. Cuando el fuego finalmente se extinguió, el 70% de la ciudad había sido destruida. De los 14 distritos de Roma, 10 fueron completamente arrasados, pero 4 barrios, en su mayoría habitados por judíos y cristianos, permanecieron en pie. Aprovechando la situación, Nerón culpó a los cristianos por el incendio, dando inicio a una de las persecuciones más crueles de la historia. Faltaba madera para fabricar cruces, tal era la cantidad de creyentes ejecutados. Algunos eran atados a postes, cubiertos con brea y encendidos vivos como antorchas humanas, iluminando las noches oscuras del imperio. Fue una verdadera carnicería. Desde esa segunda prisión, Pablo escribió su última carta, la segunda epístola a Timoteo. En ella, anticipa su martirio inminente, pero también expresa su esperanza firme en recibir la corona de justicia reservada para quienes aman la venida del Señor. Alrededor del año 67, el apóstol veterano fue finalmente decapitado, sellando su testimonio con sangre, pero dejando un legado espiritual inquebrantable. Ese legado tomó forma en el Nuevo Testamento, que fue escrito en el transcurso de unos 50 años. Contamos con 4 evangelios, 3 de los cuales son sinópticos, es decir, presentan una visión similar de la vida de Jesús: Mateo, Marcos y Lucas. Mateo se enfoca en mostrar a Jesús como el rey prometido a los judíos. Es el evangelio más judío, repleto de citas del Antiguo Testamento, y destaca que Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Marcos, dirigido principalmente a los romanos, retrata a Jesús como el siervo obediente y activo. Es un evangelio dinámico que enfatiza las acciones de Jesús más que sus discursos. Lucas, escrito por un médico gentil, historiador y viajero, tiene como objetivo presentar a Jesús como el Hijo del Hombre. Es el evangelio que más subraya la humanidad perfecta de Cristo, su vida de oración y su dependencia del Espíritu Santo en el ejercicio de su ministerio. Juan, escrito hacia el final del primer siglo, se diferencia notablemente. Su propósito era refutar el gnosticismo, una herejía que negaba la divinidad de Cristo. En su relato, Juan demuestra que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Estructura su evangelio en torno a 7 milagros y 7 declaraciones «Yo soy», que afirman la identidad divina del Salvador. También tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que registra la historia del nacimiento y expansión de la iglesia primitiva, desde Jerusalén hasta su llegada a Roma. 3 iglesias fueron fundamentales en este proceso: Jerusalén, Antioquía y Éfeso. Además, el mensaje del Evangelio alcanzó 4 grandes provincias del Imperio Romano: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. Es importante notar que el libro de Hechos no concluye formalmente, pues su historia sigue viva. La historia de la iglesia continúa escribiéndose hasta el día de hoy. Nosotros somos herederos del legado y protagonistas de la continuación de aquella iglesia gloriosa que nació con poder en el día de Pentecostés. A lo largo del tiempo, nos ha sido entregado un tesoro invaluable: las epístolas del apóstol Pablo, dirigidas a comunidades cristianas en Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como cartas personales a sus colaboradores más cercanos, como Timoteo, Tito y Filemón. Además, contamos
con una epístola especial, escrita para los judíos cristianos, que enfrentaban la tentación de abandonar su fe debido a la intensa persecución. Nos referimos a la carta a los Hebreos, cuyo autor permanece anónimo, pero cuya profundidad doctrinal sigue inspirando a generaciones. También forman parte del Nuevo Testamento las llamadas cartas generales, redactadas por líderes fundamentales de la iglesia primitiva: Santiago, Pedro, Juan y Judas. Cada una de ellas ofrece orientación espiritual, consuelo y advertencias relevantes para todos los creyentes, en todo tiempo. Y finalmente poseemos el libro profético por excelencia, el Apocalipsis, un relato poderoso que proclama la victoria definitiva de Cristo y de su iglesia sobre las fuerzas del mal. Fue escrito por el apóstol Juan mientras se encontraba exiliado en la isla de Patmos, aproximadamente en el año 96 DC. Espero que este recorrido por la historia de la Iglesia y la revelación bíblica haya sido edificante para tu vida. Que la gracia y la paz de Dios te acompañen siempre. Y si aún no has dado el paso de recibir a Jesús como tu Salvador personal, todavía estás a tiempo. Él puede transformar por completo tu historia, llenarte de propósito, restaurar tu corazón y borrar toda tristeza, soledad o vacío interior. Solo necesitas dar un paso de fe. Entra en tu habitación, cierra la puerta y abre tu corazón a Dios. Él está esperando y te escuchará con amor. Espero que este video haya sido de tu agrado y que te haya sido útil. No olvides que en este canal encontrarás más contenido que te ayudará a fortalecer tu relación con Dios y a crecer espiritualmente. Además, me encantaría que dejes un comentario compartiendo tu experiencia, haciendo alguna pregunta o sugiriendo un tema para los próximos videos. Estoy emocionado de leerte y responder todas tus inquietudes. Te agradezco profundamente por tu tiempo y atención. Que Dios te bendiga abundantemente y te cubra siempre con su protección. Nos vemos en el próximo video. Amén.